Públicas. Bienvenidos a este su programa Hablemos de. En este programa que lo generamos desde la Redip Ecuador, ustedes saben, compartimos temas muy interesantes sobre marketing, publicidad, relaciones públicas, con gente muy capacitada, muy experimentada, profesionales de primer nivel. Y hoy nos acompaña nuestro amigo Paolo Muñoz. Paolo es doctor en comunicación, ¿verdad, Paolo? Y bueno, quisiera que nos comentes un poquito más sobre tu trayectoria, tu experiencia para nuestros amigos de la Redil. Bienvenido, Paolo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Vero. Qué gusto saludarte. Aparte de todo lo que puedo hacer en comunicación, yo creo que soy un poquito ambicioso en esto. Digo, yo soy comunicación. Yo creo que nací para hacer esto. Hago radio, hago televisión, hago consultorías, asesoro a lo que es el tema de empresas. Actualmente soy docente y asesor de una universidad muy prestigiosa aquí en Ecuador, que es la Universidad de Israel. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias, Paolo. Pues justamente por eso y por tu experiencia hemos querido invitarte a nuestro programa para hablar un tema que nos parece muy interesante y que no pierde vigencia y que es el afrontar las crisis empresariales en el campo de la comunicación. Partamos un poquito sobre qué son las crisis empresariales de comunicación, Paolo. ¿Cuál es el concepto? El concepto de crisis es cuando una empresa ya cae en el tema de la desgracia, como yo le digo. Cuando una empresa ya no tiene los argumentos como para poder responder ante un problema. Entonces es cuando una empresa cae en el tema de una crisis. Y lastimosamente la mayoría de empresas no maneja, no vayamos al tema de una comunicación de crisis o en crisis, sino que no maneja una comunicación preventiva, que es lo que deberían todas las empresas siempre tener en cuenta para cualquier problema que puedan tener a futuro. Exactamente. Y eso es muy importante, la prevención, ¿no es cierto? Cuando nosotros asesoramos a nuestros clientes, incluso les hacemos una especie como de eh, prevención en el manejo de la crisis, pero haciéndole como un montaje, diría yo, ¿no? Un poco para que sepan a qué es lo que se enfrentan. ¿Y qué podríamos decir entonces para manejar las relaciones públicas y afrontar las crisis de reputación? Porque esas son las más graves, ¿no? Entonces, ¿qué consejos tú nos darías en cuanto al manejo de la reputación ya al momento en que nos estamos enfrentando a una crisis? Y luego toparemos el tema de las crisis digitales. Ujú. Bueno, primero, hay que tomar en cuenta que la mayoría de empresas, no digo todas, ojo, digo la mayoría de empresas toman en cuenta a los comunicadores cuando ya caen en una crisis, ¿no? Nunca nos toman en cuenta como para poder hacer un plan de prevención. Vuelvo y repito esto porque es importante saber qué vamos a decir cuando obviamente vamos a caer en el tema de una crisis. Uh -huh. Entonces, de aquí viene la segunda parte que tú me dices, cómo enfrentar el tema de una crisis con respecto al tema de la reputación. Uh -huh. Vamos a dividir un poquito en dos partes esto, lo que es imagen y lo que es reputación. Recordemos que el tema de imagen es lo que nosotros proyectamos y también cómo la gente nos puede a nosotros percibir. Pero también el tema de reputación, sobre todo aquí ya viene ya un poquito más del manejo de intangibles, que es poder construir confianza en el tema de una organización y de una empresa. Y cuando construimos esa confianza y traicionamos esa confianza hacia nuestros clientes es cuando realmente se viene una crisis mucho más fuerte. Entonces, ahí en el tema de reputación, el poder volver a reconstruir esa confianza es lo más difícil. Uh Primero -huh. habría que, obviamente, aplacar lo que sería esa crisis y luego nuevamente volver a reconstruir esa confianza. Uh-huh. Es muy importante lo que tú dices porque la credibilidad y la confianza son los dos valores más importantes que repercuten en la reputación de las empresas y también de las personas, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que son las crisis digitales, Paolo, ahora que manejamos Digital PR y estamos en toda esta onda, cuando ya se suelta, por ejemplo, un mensaje que perjudicó a la reputación de la empresa, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Bueno, recordemos que antes las crisis, cuando no existía el tema de las redes sociales, se podían manejar en 24 horas, ¿no? Teníamos como 24 horas para poder hacerlo. Ahora las crisis con el tema digital las tenemos que manejar en 24 minutos como máximo, ¿no? Entonces, Ujú. se acortó el tiempo de poder manejar crisis. Y cuando es el tema digital, primero tienes que ser lo más rápido y lo más efectivo en el tema de investigar hasta qué punto ese problema o esa crisis se puede
incrementar o puede ser algo que no te puede afectar a ti, porque depende, en el tema del mundo digital hay mucha fake news y hay muchas Ujú. personas que de pronto te quieran hacer daño y no tengan esa repercusión sobre una gran cantidad de gente que pueda llegar estas personas. Entonces hay que ser muy analíticos en el tema de redes sociales, de quién te puede provocar el tema de la crisis o de quién te está provocando el tema de la crisis como para poder reaccionar. O sea que tú tienes que primero identificar de dónde sale ese Por mensaje, supuesto. ¿verdad? O sea, la investigación previa es vital y esta investigación, me supongo, será los primeros minutos en los que sale la noticia, el mensaje, y una vez que ya identificaste de dónde proviene, ¿cuál sería el segundo paso? Después de que identificas, tú tienes que evaluar si es que realmente es una persona real, porque hay muchos trolls, como te digo, hay muchas fake news que te pueden afectar, porque en la viña del Señor, como yo digo, hay de todo. Entonces, de Ujú, pronto hay personas que no les gusta el tema de la empresa y atacan por atacar, pero hay casos en los cuales sí la empresa ha caído en el tema de un error y en ese ujú, tipo de casos uno tiene que saber reaccionar. Entonces, ujú, en ese lapso, como te digo, de 24 minutos, tú tienes que analizar bien el perfil de la persona o las personas que pueden estar generando este problema que luego se puede aumentar y generar una crisis mucho más grave como para poder tomar las medidas necesarias y tratar de aplacar lo más pronto posible. ujú. Digamos que sí es verdad. Pongámonos en el caso hipotético de que sí, realmente la empresa cometió un error, se está generando una bola de nieve, digamos así. Ante esas circunstancias, sabemos que debe en la empresa haber un comité de crisis, un vocero, una persona que dé la cara ante los medios. ¿Cuál es tu recomendación ya cuando identificamos que realmente existe esta crisis y qué es lo que deberíamos tomar en consideración como asesores de comunicación para hablar con el vocero o la persona que vaya a enfrentar a los medios? Recordemos, y me voy al principio, siempre del tema de la raíz de los problemas. Dentro de las empresas existen mensajes voluntarios, que son los mensajes que yo quiero decir a la gente, pero también existen los mensajes involuntarios, que de pronto en el tema de los mensajes involuntarios puede ser la actitud de una persona dentro del tema de una organización que me puede generar un ruido. Primero, saber si ese ruido es un ruido en el cual yo lo puedo manejar y si ese ruido se sale de mi control, yo tendría que primero, obviamente, acudir a esa persona, preguntar qué es lo que pudo haber sucedido como para poder enfrentar. Si es que ya estamos hablando de una crisis ya súper grande en el cual ya no se puede controlar y que se ha desbordado en el tema de redes sociales, creo que hay que enfrentar, obviamente hay que conformar un comité de crisis y dentro de las empresas debemos aprender a formar voceros sea para cualquier caso que se dé dentro del tema de la organización, tanto para cosas positivas como para negativas. Pero también hay que saber cuándo se le saca ese vocero, porque no Ujú. necesariamente un vocero tiene que salir a hablar ante cualquier crisis o ante cualquier problema que pueda tener la organización. Para eso Ujú. también tienes otro tipo de herramientas como son los comunicados oficiales. Ujú. Es importante lo que tú dices porque a veces como que vemos que la misma persona está en todo lado, en todo tiempo y a veces resulta un poco perjudicial, ¿no? Contraproducente, diríamos. Ahora, en cuanto a lo que es la coordinación que uno debe tener en áreas de comunicación con, por ejemplo, el departamento jurídico, si es que hay alguna cuestión legal, o quizá se me ocurre cuando hay algún evento climático, por decirte así, un incendio o alguna cosa que va fuera de nuestro control, pero que ha afectado a la empresa. En ese aspecto, ¿cómo se debe manejar la comunicación? Bueno, recordemos que el tema del pensamiento jurídico va a ser casi, más bien, totalmente diferente del pensamiento comunicacional, ¿no? El tema jurídico se va a ir al tema de leyes y ellos no van a ver el tema de los efectos que pueda tener o repercutir ese problema ante la opinión pública. Entonces, hay que tener un equilibrio y la alta dirección debe tener ese equilibrio, saber qué es lo que le conlleva el tema jurídico, pero también saber qué es lo que le conlleva el tema comunicacional. Entonces, en algunos Ujú, casos el tema jurídico dice, ¿sabes qué? No contestes, hay que ir al tema legal y punto. Pero no se ujú, dan cuenta que esta bola de nieve puede causar una opinión pública totalmente negativa y el tema jurídico se puede quedar súper chiquitito ante todo el problema que se le puede armar al tema de la empresa. Por eso siempre es prudente que la alta dirección pueda tener los dos criterios, poder hacer un buen análisis del caso y poder dar la mejor respuesta hacia la gente.
Ujú. Y en cuanto a lo que cuando te pasa alguna cosa fuera de tu control, por ejemplo, algún accidente climático, un incendio, una inundación, ¿qué se puede hacer? Son cosas que ya se te salen de las manos y te toca afrontar o enfrentar. Hubo hace algunos años, no sé si tú te acuerdas, un caso un poco sui generis en el tema de Canadá. Esto lo traigo un poquito aquí al tema presente porque tiene que ver con lo que tú me preguntas. Estallaron los vidrios en un hotel X en el tema de Canadá y Ujú, pasaban obviamente los transeúntes y esos vidrios saltaron el tema de los transeúntes. Tú me vas a preguntar, ¿ahí qué culpa tiene el hotel si fue un evento totalmente fortuito? Sin ujú. embargo, obviamente el asesor legal fue y le dijo al gerente general, le dijo, ¿sabe qué? Esto fue un evento fortuito, nosotros tenemos cómo respaldarnos, no sabemos por qué se reventaron el tema de los vídeos, nosotros no tenemos por qué responder ante las personas. Pero, ¿qué le dice el tema del comunicador? Y aquí viene el asunto para que la crisis no se haga y no se reviente en el tema del país. Le dice el comunicador, ¿por qué mejor, si son nuestros vídeos, es nuestro hotel, ¿por qué no respondemos a la gente herida? ¿Por qué no les ayudamos y le damos esa protección a la gente herida y nos evitamos generar el tema de un ruido? El gerente general tomó la mejor decisión, en este caso, le escuchó al tema del comunicador, asumió el tema de los gastos de todas las personas que estuvieron heridas cuando pasaron por el tema del hotel, y esto se solucionó de una manera súper inmediata sin ningún inconveniente. ¿Qué hubiese pasado si le hubiese hecho caso al tema del abogado? No quiero decir, ojo, cuidado, que en el tema legal no se debe hacer caso al tema de los abogados, no Claro, quiero que se claro. interprete eso, pero solo estoy poniendo este caso. ¿Qué hubiese pasado si le hubiese hecho caso al tema de la parte legal? De pronto la gente se hubiese sentido totalmente mucho más afectada, hubiese acudido a los medios de comunicación a decir que no se le soluciona el tema del problema y esto se hubiese armado una bola de nieve que quién sabe dónde hubiese podido terminar. Entonces, por ahí va el tema del asesoramiento, ¿no? Saber hasta qué punto nosotros también podemos ser empáticos y solidarios con las personas cuando sucede el tema de un problema o crisis. Justamente eso te iba a decir, un poco el manejo de la comunicación es empatía, ¿no? Hacia nuestros públicos, el ponernos los zapatos de esas personas para ver qué sienten y nosotros cómo poder ayudarles. Ahora, Pablo, en cuanto a lo que son, por ejemplo, cuando hablamos de marca personal o hablamos de personas, ahora que ya no, en Ecuador vamos a tener elecciones del próximo año, hay muchísima desinformación y también los políticos como que tratan de acaparar la mayor cantidad de electores y demás. Y también empieza a gestionarse esta especie como de pugna y crisis de imagen de estas personas. ¿Cómo se les puede, nosotros como comunicadores y relacionadores públicos, cómo podemos nosotros asesorarles para que no caigan en este círculo vicioso, digo yo, ¿no? De que tú me dijiste, yo te dije, y empiezan a, a, a tergiversar incluso mensajes? ¿Qué recomendaciones podemos darles incluso a las personas que quizá todavía no se lanzan, por ejemplo, a un puesto político, pero que tienen la intención de hacerlo de la manera correcta? Ujú. Bueno, aquí nos estamos metiendo al tema del terreno político. En el terreno político, la mayoría, tampoco quiero generalizar, la mayoría de políticos dicen que no es necesario tener un consultor o asesor político, lo cual es un grave error. La política se la debe manejar con profesionalismo y debe tener un consultor político que le pueda dar esa hoja de ruta para que pueda hacer bien las cosas del tema del candidato o candidata que se lance en el tema de las elecciones. Entonces, no podemos nosotros dejarnos llevar por ciertos asesores, los pongo entre comillas, porque en el tema político y en el tema comunicacional, no me vas a dejar mentir, Vero, hay mucha gente que sabe, son Ujú. totalmente iluminadas e iluminados. Cuidado con eso. Hay que siempre dejarse llevar por profesionales que sepamos del tema como para poder asesorar, para poder ayudarle a tener esa hoja de ruta hacia donde quieres llegar. Entonces, en el tema político es un poquito delicado porque la mayoría de políticos se dejan llevar más por el tema de los comentarios. No quiero ser peyorativo de las peluquerías, de sus amigos, de todo lo que sería su entorno, como para poder decir, sí, me conocen, ahí me conoce todo el mundo. Salgo, me saluda la vecina, me saluda todo el mundo, pero cuando tú Ujú. haces un trabajo real, tú haces el tema de un levantamiento de información, ves que el 0,0000001% de la gente le conoce, ahí es cuando cae en el tema de la realidad, ¿no? Entonces, siempre tiene que dejarse asesorar por una persona que conozca sobre el tema, no solamente dentro del tema de comunicación, sino también de consultoría política, en este caso, Vero.
Es muy cierto lo que tú dices. Y respecto con el tema este de la crisis, porque hablamos también de crisis de marca, en este caso marca personal también para los políticos y gente que se dedica también a este tipo de actividades. ¿Qué pasos podríamos decirles, Paolo, para evitar, ya hemos hablado algunos, pero quizá puedas mencionar otros, para evitar generar malos entendidos o que esto provoque una crisis de identidad, una crisis de imagen, una crisis de reputación que es más grave todavía, a manera de marca personal? Bueno, yo siempre digo que todos somos una marca personal y que de alguna forma todos somos influencers, ¿no? Todos Ujú, influimos de alguna forma ante cualquier público. Entonces, que nosotros estamos armando el tema de una marca personal, debemos ser muy cuidadosos con lo que decimos y hablamos. Actualmente ahora tenemos los aparatitos que son los de smartphone que nos pueden hacer absolutamente todo. Antes decíamos, cuidado correcto. con el off the record. Justo eso No, te iba a no, decir. ahora Donde ya quiera que no estés, en donde quiera que estés, hay una cámara filmándote. Uno no cree, hay. pero ves si te vi en tal sitio, toma, aquí está. O sea, realmente ahora tu intimidad se ve afectada porque todo el mundo te ve en cualquier, o sea, es impresionante, ¿no? Ujú. Totalmente. Y sobre todo en el tema, cuando tú ya te quieres generar como una figura pública, tienes que exponerte ante eso, ante la opinión pública. Y tienes que Ujú, saber actuar de acuerdo a tus principios. Ojo, siempre yo digo hay que ser y parecer. Ojo, ser y parecer. Hay muchas personas que parecen pero que no son. Ojo. Y ujú, ahí es donde viene el tema del problema. ujú. Es muy cierto lo que tú dices. Bueno, sé que has escrito un libro, mi querido Paolo. Cuéntanos un poquito de tu libro. Bueno, sí, escribimos hace poco lo que es el ABC de la comunicación corporativa. Y te cuento por qué hicimos o por qué decidí yo hacer este libro. No sé si te ha pasado en el tema de la comunicación corporativa que dicen que la gente que hacemos comunicación corporativa, que hacemos relaciones públicas, solo nos dedicamos para estar en eventos y cócteles. Entonces, Sí, de una eso manera decía muy, al principio. ojo, que eso no está mal. Y yo digo, sí, yo estoy en eventos y cócteles. Sí, Ujú, y con mucho orgullo te lo digo. Pero si es que claro. estoy en ese tipo de eventos es para poder generar conexiones, Ujú, relaciones, que es muy diferente. Otra así cosa es es. ir a disfrutar, tomarse los traguitos y estar en el tema de la farra. Y otra cosa es aprovechar ese tipo de eventos como para poder generar relaciones. Entonces, hay que Ujú, hacerle entender a ciertas personas la importancia, primero, que pueda tener la comunicación. Eso es lo primero que yo siempre digo. Y segundo, que conozcan lo que nosotros podemos hacer como para poder aportar y ayudar a la empresa. Entonces ahí viene ujú, también lo que me decías en la otra pregunta, el tema de qué tips tú puedas tener. Primero, que la empresa pueda tener la conciencia de que la comunicación es importante dentro de su organización. correcto. Cuando tiene ya esa conciencia corporativa y comunicacional, estamos al otro lado en el tema de la organización. Y segundo, que la persona que hace comunicación tenga el acceso totalmente directo hacia la alta dirección para la toma de decisiones. Exacto. Y es importantísimo lo que tú dices, porque ahora volviendo también un poquito al tema de la crisis, hay crisis internas, ¿no? Hay crisis a nivel de públicos internos. En ese sentido, cuando, por ejemplo, por un chisme, por una habladuría o yo qué sé, empiezan a generarse rumores al interior de la empresa y se produce una crisis, ¿qué se debe hacer? Primero, si es que es algo totalmente infundado, cortar de raíz. Y la principal persona que puede cortar de raíz es el CEO de la organización. Puede ser un ruido de pasillo. Hoy sabes que van a despedir a cualquier cantidad de trabajadores. Y eso se Ujú, divulga a la interna de la organización. Y es ujú, una mentira. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Sacar un comunicado oficial, aquí no va a suceder absolutamente nada, es una mentira, es un rumor, y se tranquiliza el tema de la gente. Entonces, depende también del tono y también a qué escala subió ese ruido dentro del tema de la organización. Puede ser a través de un comunicado o también a través de la reunión con el CEO de la organización que les puede llamar a la tranquilidad y a la calma. ujú. Es importante lo que tú dices. Ahora quisiera saber tu opinión, porque hay muchas personas que se dedican al marketing y dicen que la comunicación es una herramienta del marketing. ¿Tú qué opinas?
Bueno, aquí siempre vamos a hablar y no quiero tampoco ahí enemistarme con mis amigos de marketing. También he estudiado marketing, tengo estudios de posgrado en el tema de marketing, me encanta lo que es el tema del marketing, pero cada uno a sus zapatos, siempre digo yo. El tema del marketing es el tema comercial y es muy importante dentro de la organización porque te va a ayudar a atribuir lo que tú estás invirtiendo, ¿no? Entonces ahí tú vas a ver el tema del ROI, en el caso del retorno de inversión que pueda tener el tema de la organización. Tiene que ver mucho con el tema de ventas, la estrategia que tú vas a hacer. Sin embargo, yo siempre digo, los comunicadores manejamos más el tema de los intangibles, de qué es lo que está construyendo la organización con sus mensajes, el día a día, cómo se comporta la organización. No quiero decir que sea algo ni menos ni más que el tema de marketing. No quiero entrar en el tema de esa polémica, porque si no mis colegas me van a ahorcar en ese sentido. Y yo prefiero siempre, digo, en el tema Sí, de las organizaciones, tenemos que llevarnos bien con la gente de marketing. Y en así conjunto trabajar como para poder llevar a la organización hacia los objetivos deseados. Porque si que empezamos en el tema de la típica bronca entre lo que son la gente de marketing y la gente de comunicación, claro, no, no llegamos a nada, no llegamos a nada. cada Ahora uno tiene quisiera que que, pensar lo que tiene que sí, hacer. sí, sí. Ujú. Cuéntame un poquito también, supe que también, y bueno, pues estuviste en Costa Rica dando una interesantísima conferencia. ¿Cuál fue tu experiencia con la red en Costa Rica? Cuéntanos un poquito, mi querido Paolo. Bueno, gracias de Antonio Di Génova, que precisamente tuvo esa gentileza también de poderme invitar al tema de la cumbre allá en Costa Rica. Sí, para hablar de un tema un poquito candente, muy rápido, que es el tema, un término mío que es el periorrelacionismo. Y puse como tema que es lo voy a decir, estamos en una entrevista, el what the fuck con las relaciones públicas. ¿Qué está pasando con el tema de las relaciones públicas? Y puse este término que es el periorrelacionismo. ¿Qué significa esto? Que obviamente, ¿por qué los relacionistas también no podemos estar en medios así como los periodistas en su tiempo o también en los tiempos actuales están en el tema de Ujú, empresas? ¿Por qué los correcto. relacionistas o la gente que hace comunicación corporativa puede estar en medios de comunicación? ¿Por qué? Porque existe un divorcio entre lo que piensa el medio de comunicación con lo que piensa el comunicador corporativo. Entonces, siempre el comunicador corporativo, ¿por qué no puede tener esos conocimientos como para poder estar también al nivel de la gente del periodismo, de los medios de comunicación? Me refiero al nivel de conocimiento con respecto a cómo se trata el tema de medios. No estoy diciendo que los comunicadores corporativos estamos abajo, sino al nivel de cómo se trata la información, porque a veces no sabemos actuar o no sabemos describir como quieren el tema de los periodistas. Por eso la mayoría de boletines o comunicados o eventos que hacemos los botan a la basura, Ujú, porque no le damos un contenido de valor realmente al tema del comunicador, ujú. en este caso social o al periodista. Entonces, lo que yo en esta conferencia que fuimos a dar, y es lo que yo trato también de hacerles ver a la gente de relaciones públicas, que ya no es solamente de enviar un mail y decir, oye, ¿sabes qué? Te quiero tratar un tema y tal. ¿Por qué tú no puedes estar también en medios de comunicación y puedes generar esa vocería que necesitas? Yo digo que muchas agencias, gente que maneja el tema de agencias de comunicación corporativa, de relaciones públicas, también podrían estar en un espacio, sea de radio, televisión, o también ahora en el tema de las redes sociales, lo que estamos haciendo en el tema de entrevista, como para poder Ujú. dar a conocer también lo que, no solamente lo que se hace, sino también convertirse en un actor protagonista dentro de todo lo que es el proceso de comunicación. Yo siempre pongo el dedo en la llaga y ahí sí con algunos colegas, de pronto algunos me van a decir, yo no estoy para nada de acuerdo contigo, Paolo, pero yo sí digo, nosotros sí somos las estrellitas de Navidad y debemos serlo, porque si nosotros no somos los principales protagonistas en el tema, no nos van a contratar. Es así de simple. Si nosotros no podemos generar esas conexiones, esas relaciones, no nos van a contratar el tema de las empresas. Nosotros debemos ser esa persona fuerte, que tenga una marca personal muy fuerte, como para que las empresas nos digan, sí, realmente voy a tomar en cuenta a Paolo Muñoz o a Verónica Suárez para hacer este trabajo de relaciones públicas. Claro, correcto. Es muy importante lo que tú dices y sobre todo tener pienso yo, la agilidad mental, diría de alguna manera, en encontrar la noticia que interese a los medios de comunicación transmitir, que tenga un interés colectivo, quizá que sea
algo diferenciador, porque justamente sabemos que los periodistas cuando ven un boletín de prensa de relaciones públicas que exalta al cliente con cuestiones comerciales, te van a botar al tacho de la basura en 2 segundos, ¿no? Y te pongo ahí, Entonces, Vero, ahí te pongo un ejemplo. Lo que pasó sí, con el tema de mi libro, o sea, tengo algunas personas, amigas y amigos de relaciones públicas, que me ayudaron hasta un cierto punto, muchas gracias, en el tema de la redacción del boletín. Pero, por ejemplo, ¿en qué caemos en el principal problema? Paolo Muñoz lanza el libro ABC de la comunicación corporativa. ¿Qué les interesa que Paolo Muñoz está lanzando el libro de la ABC claro, corporativa? claro, Sino decir un intro, decir la importancia que pueda tener la comunicación, correcto. el beneficio que pueda tener la gente con el tema de la comunicación. Y luego, al último, sí, decir, obviamente Paolo Muñoz está lanzando. Correcto, correcto. Y me voy un poco también al área tuya de la educación superior, de las universidades. ¿Cómo se está manejando en las universidades a los futuros relacionadores públicos, relacionistas públicos, en el manejo y redacción de comunicados de prensa? Porque yo veo que hay una especie como de, ¿cómo te diré? Falta de perspicacia, falta de lo que te decía, agilidad mental para poder identificar cuál realmente es la noticia ya que sea en un lanzamiento de algún producto, lo que sea, no irse hacia la parte comercial, sino a la parte realmente noticiosa que interese exactamente a los medios. ¿Cómo se están educando ahora los chicos, mi querido Paolo, en las universidades? Bueno, yo te voy a hablar en mi caso, ¿no? Principalmente para mí el tema de la comunicación y el tema de redacción, lo primero que yo digo, regresemos al tema de la lectura. Regresemos Ujú, al tema de la lectura. Por lo menos leamos lo que antes era Twitter, ahora es la red X, por lo menos veamos X, ya que no vamos ujú, a leer. O por lo menos revisemos los resúmenes que nos pueden dar de los libros en Google, por lo menos. Y esto no solamente va para la gente de comunicación, esto va para la gente de todas las todos. profesiones. Sí. Estamos Ah, tratando con el tema de la tecnología, que obviamente nos ha ayudado mucho, pero también la tecnología nos ha dado una cierta comodidad para decir, ya, ¿para qué quiero leer el tema de un libro si cojo en chat GPT y me da el tema del resumen y no hay ningún inconveniente? Entonces, estamos correcto. viendo mucho el tema de la lectura, el tema de ser un poquito más curiosos. Yo sí digo, el tema de la curiosidad no es que mató al gato, no importa, hay que ser curiosos. Ujú, Siempre, no hay que quedarnos en el tema de que no soy curioso, no hay que ser curiosos, investigar más, leer más, ver más, aprender del contexto, Vero. Creo que los doctores comunicadores solamente están en el tema de su burbuja y no están viendo más allá, solamente ven el árbol y no ven el bosque. ujú. Sí, sí, yo rescato lo que tú dices porque lamentablemente la lectura, nuestro país es un poco lector, ¿no? Bueno, mi querido Paolo, te agradezco muchísimo este tiempo que has podido compartir con nosotros. No sé si nos dejas un último mensaje, también dónde podemos conseguir tu libro, y sabes que las puertas de la Rediv Ecuador siempre están abiertas para ti y asimismo del mundo entero, esta red tan bonita que tenemos los comunicadores y relacionistas de la región. Así que, bueno, te dejo con tus palabras, tu mensaje y pues también cuéntanos dónde podemos conseguir el ABC de la comunicación. Bueno, el ABC de la comunicación corporativa es un libro que les va a servir no solamente a las personas que estudian comunicación, sino a cualquier emprendedor o empresario. Si bien es un libro con una rigurosidad académica, es un libro que puede ser muy amigable para la lectura de cualquier persona. Cuenta con el prólogo, tuve el honor de contar con el prólogo de don Alfonso Espinosa de los Monteros, que es el decano de la comunicación del país, en Ujú. Ecuador, así que yo tengo ese honor de contar con el prólogo de don Alfonso. Lo pueden encontrar a través de mis redes sociales, @PaoloMunozV, ahí me encuentran. Les dejo el tema siempre de las redes sociales, en cualquier red, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en X, como @PaoloMunozV, me escriben y para mí será un gusto poderles contestar y que puedan adquirir este libro que va a ser una herramienta principal, no solo para las personas que estudian o hacen comunicación, sino para cualquier persona que desee conocer un poquito más allá de la comunicación. Siempre me gusta esta frase, lo que no se comunica no existe, así que hay que hacerse visibles, ¿no? Hay que siempre hacerse visibles. Así es, muy cierto. Bueno, amigos, les agradecemos muchísimo por prestar su atención a esta entrevista tan interesante con Paolo Muñoz. Y ya saben, pues si quieren dejarnos sus mensajes, sus comentarios, sugerencias para nuevos temas, pues siempre estamos a las órdenes. Les agradecemos muchísimo. Gracias, Paolo, por tu tiempo y nos vemos hasta una próxima oportunidad.
Muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias a Redir. Un saludo a Antonio y a toda la gente que conforma esta linda red. Gracias.